Apreciados amigos y amigas, mi saludo cariñoso en Jesús para cada uno de ustedes en este día. Continuando con esta jornada de trabajo y edificación basado en el libro El Proyecto del Eterno, y estando ya en la cuarta semana, día jueves, la lectura para el día de hoy corresponde a Efesios 2, versículo 11 al 13. Ahora somos el pueblo de Dios. Ese es el tema a desarrollar en el día de hoy. Al final de esta sesión deberíamos comprender 6 cosas. Primero, ¿cuál era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Segundo, ¿cuál era la condición de los gentiles en ese tiempo? Tercero, ¿quiénes conforman el pueblo de Dios hoy? Cuarto, ¿cuál fue la circunstancia específica que movió Pablo a escribir esta epístola? Quinto, ¿qué relación notamos entre esta verdad acerca de la unidad de la Iglesia y lo señalado en el capítulo 1, versículos 9 y 10? Y por último, ¿qué debería hacer un israelita hoy para formar parte del pueblo de Dios? Nuevamente hacemos la aclaración que a la izquierda de la pantalla se encuentra la versión Reina Valera contemporánea para la cita bíblica en estudio en el día de hoy. Nos vamos a focalizar en la versión Reina Valera 60, que dice lo siguiente: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos Cristo. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel. En el primer capítulo hemos visto cómo el pecado produjo división y enemistad entre los seres humanos. Contrariamente al plan de Dios, las personas, familias y naciones se tornaron antagónicas y enemigas entre sí. De en medio de esa humanidad dividida, Dios escogió a un caldeo llamado Abraham, aproximadamente 1800 años antes de Cristo, y cuyo nombre luego cambió por el de Abraham, para formar con sus descendientes un pueblo especial para él. El propósito de Dios era bendecir a todas las familias de la tierra a través de la descendencia de Abraham. Dios hizo pacto con Abraham y le dio la circuncisión como señal de pacto. Cada descendiente varón debía ser circuncidado al 8º día de su nacimiento para pertenecer formalmente al pueblo de Dios. Jacob, nieto de Abraham, heredó esa bendición. Dios cambió su nombre por el de Israel. Sus 12 hijos fueron las cabezas de las 12 tribus, en las que se constituyó el pueblo de Israel. Cuando en cierta época hubo hambre en Canaán, Palestina, donde ellos moraban, Jacob con toda su familia se estableció en Egipto. Después de 400 años, esa familia llegó a convertirse en un pueblo de aproximadamente 2 millones de personas. Para entonces, estaban bajo la esclavitud del faraón de Egipto. Por medio de Moisés, Dios libró a su pueblo de aquella nación que los tenía sojuzgados, realizando grandes señales y prodigios. En el desierto de Sinaí, Dios le dio la ley
y los 10 mandamientos. Se instituyó el sacerdocio, el tabernáculo, los sacrificios y el culto. Dios hizo pacto con ese pueblo. En el desierto los organizó como nación. Después de 40 años, los introdujo en la tierra de Canaán. A través de sus profetas, Dios le prometió muchas cosas positivas al pueblo, pero Israel fue infiel. No obedeció a Dios, ni fue de bendición para las otras naciones de la tierra. Israel, basándose en las promesas que Dios le había hecho, se ensoberbeció y menospreció a las demás naciones, llamándolas gentiles. Según las promesas de Dios, Israel esperaba un Mesías. Mesías viene de la palabra hebrea Masía. Su traducción al griego es Xirtos, que quiere decir Cristo, que significa ungido. La condición de los gentiles. Según los israelitas, la humanidad se dividía en dos. Primero, Israel, el pueblo escogido. Y segundo, los gentiles, es decir, el resto de las naciones. La situación de los gentiles se describe en los versículos 11 y 12. Y dice lo siguiente: eran incircuncisos, es decir, no pertenecían al pueblo de Dios. Estaban sin Cristo, es decir, sin la esperanza de un Mesías, y además alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, la Iglesia. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. La palabra pero cambia completamente la condición de los gentiles. Pablo se dirige a los gentiles para decirles: esa era la situación de ustedes, pero ahora se ha producido un gran cambio. Tiene la misma posibilidad que los israelitas. ¿Por qué? Porque el Mesías esperado ya llegó. Vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Aleluya. Cristo es la simiente de Abraham, el cumplimiento de la promesa, el siervo fiel, el Mesías que vino para bendecir a todas las naciones. En Pascua, los israelitas sacrificaban un cordero para expiar el pecado del pueblo de Israel. Cristo es mucho más que eso. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente quitó el pecado de Israel, en Cristo los que estábamos lejos fuimos hechos cercanos. Ahora, con Cristo, la bendición de Abraham nos alcanza a todos los gentiles. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El Nuevo Testamento nos revela claramente que ahora el pueblo de Dios es uno solo y está compuesto por todos aquellos que han nacido de nuevo, provenientes de todas las nacionalidades, sean gentiles o judíos. Ese pueblo de Dios es la Iglesia.
El peligro de una división en la iglesia de Éfeso. En la introducción señalamos que el apóstol Pablo fue el instrumento de Dios para fundar la iglesia en Éfeso. Después de 3 años de labor apostólica, dejó establecida en esa ciudad una gran comunidad de discípulos, con un cuerpo de ancianos que cuidara y pastoreara el rebaño del Señor en aquella ciudad. De acuerdo con los principios establecidos por los apóstoles, la totalidad de los creyentes que viven en una ciudad conforman la única iglesia de la ciudad. En los días del Nuevo Testamento nunca coexistieron 2 o más iglesias en una misma ciudad. Pablo, estando preso en Roma, se enteró de que existía peligro de división entre la iglesia de Éfeso, dentro de la iglesia de Éfeso, perdón. Las viejas raíces étnicas querían rebrotar creando una amenaza de división. La comunidad cristiana de Éfeso estaba formada por miles de cristianos judíos y gentiles que provenían de culturas diferentes y tenían costumbres y tradiciones muy distintas. Los judíos cristianos se sentían hijos de Dios, de primera categoría. Subestimaban a los cristianos gentiles y además querían imponerles sus ordenanzas y costumbres religiosas. Toda esta situación implicaba el peligro de que se produjera una división y la posibilidad de que se formara dentro de una misma ciudad 2 iglesias, la de los cristianos judíos y la de los cristianos gentiles. Dentro de ese contexto, Pablo escribe su epístola y con autoridad apostólica y la claridad propia de quien ha recibido la revelación de parte de Dios, desbarata todo intento de división de la iglesia de la ciudad. Y esto se aplica a todas las iglesias de todas las ciudades del mundo. La revelación sobre la unidad de la iglesia es el fundamento establecido por los apóstoles y profetas para la iglesia de todos los siglos. Cualquier división que se produzca dentro de la iglesia es absolutamente contraria a la voluntad de Dios. Preguntas de repaso y aplicación. Porque con esto finalizamos nuestro estudio en el día de hoy. Y así surgen estas preguntas de repaso y aplicación. Primero, ¿cuál era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Segundo, ¿cuál era la condición de los gentiles en ese tiempo? Tercero, ¿quiénes conforman el pueblo de Dios hoy? Cuarto, ¿cuál fue la circunstancia específica que movió Pablo a escribir esta epístola? Quinto, ¿qué relación notamos entre esta verdad acerca de la unidad de la iglesia y lo señalado en el capítulo 1, versículos 9 y 10? Y sexto, ¿qué debería ser un israelita hoy para formar parte del pueblo de Dios? Y para mañana, viernes, corresponde la lectura de Efesios 2, versículos 14 al 22, cuyo tema es: Dios tiene un solo pueblo, la iglesia. Bueno, y así me despido de ustedes, agradecido del Señor
por habernos escogido para formar parte de su pueblo y considerarnos en su propósito de evangelizar este tiempo tan difícil de la historia. Que el Señor nos dé la luz para entender nuestra tarea y su plan redentor en el tiempo que estamos viviendo.